tiempo. Y me acuerdo que entra un hermano y la puerta estaba abierta, no la cerró. Yo de chusma estaba con la oreja prendida porque estaba allí. ¿Qué iba a hacer? Hubiera cerrado, yo no escuchaba nada. Pastor, y no me olvido nunca, pastor, necesito que usted ore en estos momentos para que yo sea paciente. Oh, ok, le dice mi pastor. Vamos a orar. Y miren, mis hermanos, agachan los dos la cabeza. Y yo también estaba medio agachado, pero me llamó la atención porque aquel pastor empezó a decir: Señor, yo te pido por este hermano, dale pruebas fuertes, difíciles, Señor, que tú lo vayas a ayudar cuando él pase por estas pruebas. Y este hermano, miren, ahí abrí yo mis ojos y el hermano también. Porque aquel hermano estaba abriendo así y después abrió los dos y después se puso así. Y estaba esperando que el pastor terminara la oración. Pastor, ¿cómo se atreve? Y le dijo: pues, hermano, tú me pediste que Dios te diera paciencia. No, pero yo no pedí eso. No, tú pediste por eso. Porque te voy a dar la definición de paciencia. ¿Estás listo? ¿Estás lista? La palabra paciencia quiere decir esto: la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades o pruebas con valor y sin quejarte. ¿Quiere que te diga eso? Eso es lo que quiere decir la palabra paciencia. Ustedes lo pueden buscar en el diccionario. La palabra paciencia, y que igual aquí lo que Pablo está escribiendo es esto: la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades con valor y sin quejarte. Y lo segundo quiere decir esto: la capacidad de realizar algo difícil con perseverancia. ¿Te has puesto a pensar una cosa, que cuando no ejercitamos la paciencia perdemos esperanza? Una persona que no sabe pasar bien por las pruebas pierde la esperanza. Empieza a decir: hey, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Una persona que no tiene paciencia, que no sabe pasar por las pruebas, pierde la esperanza inmediatamente. Y Pablo le estaba hablando a aquella iglesia en Tesalónica, que dice que él estaba hablando de esta iglesia de Tesalónica a las otras iglesias. Le estaba diciendo: ustedes tienen que ver a esta iglesia pequeñita, joven, pobre, está siendo perseguida. Les quiero hablar de esta iglesia. Pablo dice esto, está diciendo esto: a pesar de las pruebas duras por las que ustedes están pasando, su fe sigue siendo fuerte. La fe de ustedes está creciendo. A pesar de las pruebas y las persecuciones, la fe de ustedes está creciendo. Y yo digo: wow, qué bárbaro. Pues es algo que yo empiezo a mirar, es lo siguiente: paciencia necesitamos desarrollarla en nuestra vida. Tenemos que desarrollarnos en esa paciencia. Y esto es algo que, por ejemplo, Jeremías, yo estaba mirando en Jeremías, o algunos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, lo que dijeron. ¿Sabes qué? Dice Jeremías: bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Santiago dice lo siguiente: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Por bienaventurados a los que sufren. A una persona paciente que tiene la capacidad de sufrir, está diciendo: ¿saben qué? Ustedes son bienaventurados. Y alguno dirá: ¿por qué soy bienaventurado? Porque el Señor es lleno de misericordia y es bien compasivo. Y te quiero llevar a un punto con respecto a esto. ¿Te has puesto a pensar que una persona impaciente es una persona que está estresada, se enoja y se frustra? Ponte a pensar en eso. Una persona que es impaciente se frustra rápidamente, se enoja, está estresada constantemente, no sabe cómo copar con las cosas. ¿Cuántos de nosotros pasamos por pruebas? Y miren, yo no sé la carpeta de ustedes en sus cuartos, pero yo iba de un lado para el otro, no podía dormir y caminaba de un lado para el otro y decía: ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir de esto? Una persona impaciente actúa así, empieza a perder esperanza, se siente frustrada. Sin embargo, fíjense, ahora que tenemos el poder de Dios, ustedes saben que el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Fíjense, más el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5,
Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Ah, espérate. El fruto del Espíritu Santo es paciencia. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabíamos que el fruto del Espíritu Santo es paciencia? Oh, sí, hermano, yo lo leí muchas veces, yo lo sé de memoria. Pero ¿te estás dando cuenta? ¿Paciencia qué quiere decir? Aquel que sabe pasar por dificultades sin quejarse. Lo que vemos entonces es que paciencia trae control a nuestra mente, trae control a nuestra vida. Y no solamente eso, les quiero decir algo, una persona paciente lo piensa mucho antes de cometer alguna cosa. Una persona impaciente, ustedes se dieron cuenta lo que hacen, cometen locuras inmediatamente. Una persona que no es paciente toma decisiones así rápidas porque las emociones lo gobiernan y entonces una persona paciente lo piensa bien y dice, no, espérate, vamos a mirar las cosas con calma. Es una persona que está con calma. Falta de paciencia es una muestra de debilidad. Una persona que es paciente es una persona que está fortalecida y es fuerte. Tenemos paciencia porque Dios nos va a librar, tenemos paciencia con otros porque tenemos compasión. ¿Te diste cuenta lo que es la iglesia? Que algunos dicen, yo no tengo que ser paciente con los demás. Oh no, sí, necesitamos paciencia los unos con los otros. Necesitamos ser pacientes. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios obra favor para que la gente se salve. ¿Te acuerdas lo que dice allí en Primera de Pedro? O Segunda de Pedro, perdón, allí en el capítulo 3. En Segunda de Pedro. ¿Qué es lo que dice? Que Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, Dios es paciente para que ninguno perezca. La paciencia obra para el bienestar de la humanidad. Si Dios tuviera que castigarnos a nosotros, inmediatamente, ¿cuánto no tendríamos un chichón eterno acá? Porque siempre estamos haciendo algo que no debemos de hacer. Pero Dios es paciente con nosotros. Es compasivo, es misericordioso, ¿no es cierto? El último punto que yo quiero compartir con ustedes está en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Dignos del reino de Dios. Mis hermanos, yo quiero terminar con esto. Ser dignos del reino de Dios. ¿Qué representa? Dignos del reino de Dios. Esta iglesia no está basada en el hombre, está basada en Dios. Esta iglesia no estaba basada en exaltar al hombre. Esta iglesia estaba lo que es trabajando para exaltar el nombre de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo esto: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo va a dar por añadidura. Buscando el reino, dignos del reino. Dignos del reino también es esto, es decir esto: hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Si esta es la voluntad tuya, bendito seas. Este padecimiento estaba produciendo que ellos fueran dignos de este reino. Vamos a terminar a cerrar el mensaje en esta noche. Quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro 4, por favor. Primera de Pedro 4. Y por favor, lean conmigo versículos 12 al 19. Primera de Pedro. Pedro está escribiéndole a un grupo que estaba siendo perseguido. Había una persecución tremenda de Roma. Vino un decreto de uno de los emperadores y había una masacre de cristianos por todos lados. Y Pedro está escribiendo esto. ¿Están conmigo? Primera de Pedro 4, versículos 12 al 19. Ok, leamos esto. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese,
sino gócense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, fíjense en esto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. Hagan el bien. Wow. Los que padecen según la voluntad de Dios. Algunos dirán, Señor, ¿por qué estás permitiendo que yo pase por esto? Hay veces que uno dice, ¿por qué, Señor? Y acuérdate que Dios nos está ayudando a nosotros para que podamos crecer. Pues yo me he dado cuenta de una cosa. Cuando pasamos por examen, piensa en esto, Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en la escuela primaria y secundaria, pero cuando el maestro te entregaba la hoja del examen, ¿el maestro estaba hablando o habla? ¿El alumno qué está haciendo? Está contestando las preguntas de acuerdo a lo que aprendió, ¿no es cierto? Pero el maestro está calladito y está observando a ver qué es lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Mis hermanos, ¿sabes qué? A veces que el Señor está callado y estamos pasando por prueba y el Señor lo está permitiendo para ver dónde estamos nosotros ubicados en cuanto al conocimiento de este Dios. ¿Es Dios grande? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Es Dios misericordioso? ¿Tiene amor por nosotros? Pero fíjate, no lo vamos a saber a no ser que pasemos por pruebas. Y cuando estemos pasando por pruebas, y el Señor está calladito, quiere ver cuánto conocimiento tienes. ¿Dónde has crecido en tu fe? ¿Dónde estás ubicado? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás desesperado o estás tranquilo? El que está tranquilo es como aquel Eliseo con su sirviente, ¿te acuerdas? Estaba el sirviente al lado, había un ejército tremendo de los sirios ahí enfrente, y Eliseo estaba tranquilo. El otro estaba desesperado. Señor, ¿no te das cuenta de todo el ejército? Tranquilo. Y dice, ¿por qué, Señor? No, porque hay más con nosotros que los que están con ellos. Y dice, ¿cómo es eso, Señor? Yo no veo a nadie. Eliseo oró por su siervo. Le fueron abiertos los ojos y dice que vio carros a caballos con fuego alrededor, y aquel hombre aprendió al igual que su señor Eliseo. Y ahora estaba tranquilo, como diciendo, wow, son más los que están con nosotros que los que están allí enfrente. Un ejército entero estaba allí en contra del profeta de Dios, y no se atrevieron a tocar a ese profeta, porque estos carros estaban a favor de este hombre de Dios. Dios está a favor nuestro. Dios está a favor nuestro, y Dios permite todas estas cosas para ver dónde está ubicada nuestra fe. Dice que la fe se hace preciosa más que el oro, dice Pedro. Más que el oro, se ve preciosa porque ha sido pasada por fuego. Y esta noche yo quiero compartirte, para cerrar con estas palabras, ¿somos dignos de este reino? Como iglesia, ¿estamos reflejando lo que es la iglesia en Tesalónica? Y mis hermanos, veamos de distinta manera las situaciones por las que nosotros pasamos, creciendo en la fe, creciendo en el amor el uno por el otro, porque es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a permitir seguir adelante. Eso es lo que Dios quiere. ¿Estás listo para caminar juntos, todos juntos,
en amor y poder decir, gracias hermano. Debemos de dar siempre gracias